No fue el grito lo que me inquietó, fue lo contrario, el silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino pesado, incómodo, como si algo invisible estuviera ocurriendo dentro de él. Yo estaba ahí, observando, cuando vi a un niño de pie frente a otro que lloraba en el suelo. No había adulto cerca, no había explicación inmediata, solo esa escena congelada en el tiempo. Y entonces noté algo que no encajaba. El niño que estaba de pie no parecía asustado, ni confundido, ni arrepentido. No había emoción en su rostro, nada, solo una mirada fija, fría, distante. Y en ese momento surgió una pregunta que es tan incómoda como inevitable. ¿Qué pasa cuando un niño no siente lo que debería sentir? Porque nos han enseñado, casi como una verdad absoluta, que los niños son inocentes por naturaleza, que nacen con una especie de bondad automática, que su pureza es incuestionable. Pero la realidad, estudiada durante décadas por la psicología, la neurociencia y la psiquiatría, es mucho más compleja y mucho más inquietante. Existen niños que, desde edades muy tempranas, muestran patrones de comportamiento que desafían esa idea de inocencia. No se trata de berrinches normales, ni de etapas difíciles, ni de simple rebeldía. Se trata de algo más profundo, una desconexión emocional real. Aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente incómoda, porque obliga a replantearnos todo. ¿Un niño puede ser realmente malvado? ¿O estamos usando la palabra equivocada para describir algo que aún no comprendemos del todo? Durante siglos, la humanidad trató de explicar estos comportamientos con mitos y creencias sobrenaturales. En distintas culturas, cuando un niño mostraba conductas crueles o inexplicables, se hablaba de posesión, de espíritus, de fuerzas oscuras que habitaban en su interior. En la Europa medieval, por ejemplo, existía la creencia del niño cambiado, donde se pensaba que una criatura maligna reemplazaba al niño original. No era una explicación científica, pero sí reflejaba un miedo muy humano, el temor a que la maldad no viniera de afuera, sino que pudiera nacer dentro de alguien aparentemente inocente. Hoy sabemos que no hacen falta demonios para explicar estos fenómenos. La ciencia ha identificado patrones claros que ayudan a entenderlos. Uno de los más estudiados es la falta de empatía. La empatía no es solo ser bueno, es una función compleja del cerebro que nos permite reconocer, comprender y sentir las emociones de otros. Es eso que nos hace detenernos cuando vemos a alguien sufrir. Es ese freno interno que dice, esto está mal. Pero en algunos niños, ese freno no funciona igual. Estudios en neurociencia han mostrado que ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, que procesa emociones como el miedo, y la corteza prefrontal, que regula el comportamiento, pueden desarrollarse o activarse de forma distinta. Esto no significa que el niño no entienda que algo está mal, significa que no lo siente con la misma intensidad. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando alguien no experimenta el malestar emocional que normalmente acompaña a una acción dañina, no tiene la misma motivación para evitarla en el futuro. No es una cuestión de inteligencia ni de conocimiento, es una cuestión de experiencia emocional. Es como si faltara una pieza fundamental en el mecanismo interno que guía el comportamiento social. Lo más impactante es que estas diferencias pueden observarse desde edades muy tempranas. Algunos niños muestran señales claras, no reaccionan ante el llanto de otros, no sienten culpa después de hacer daño, manipulan a quienes los rodean sin mostrar remordimiento o incluso presentan conductas de crueldad hacia animales. Este último punto, aunque suene extremo, ha sido documentado en múltiples estudios como una señal de alerta importante cuando aparece de forma repetida y sin corrección. Pero aquí es fundamental hacer una pausa, porque este es uno de los errores más comunes. No todos los niños que muestran estas conductas están destinados a convertirse en adultos peligrosos. La infancia es una etapa de enorme plasticidad. El cerebro cambia, se adapta, aprende, y eso significa que también puede corregirse. Sin embargo, cuando estos patrones se vuelven persistentes, intensos y consistentes en diferentes contextos, los especialistas empiezan a hablar de algo más específico: rasgos calloso-emocionales. Este término, aunque suene técnico, describe algo muy concreto. Se refiere a una combinación de baja empatía, falta de culpa, superficialidad emocional y dificultad para establecer vínculos afectivos reales. Niños con estos rasgos tienen un mayor riesgo de desarrollar comportamientos
comportamientos antisociales en la adolescencia y la adultez, pero incluso aquí hay algo crucial que entender. El riesgo no es destino. Y esto nos lleva al factor más influyente de todos, el entorno. Ningún niño crece en aislamiento. Cada experiencia, cada interacción, cada vínculo deja una marca. La investigación ha demostrado que factores como el abuso, la negligencia, la falta de apego seguro o la exposición constante a la violencia pueden potenciar estos rasgos. Pero lo contrario también es cierto. Un entorno estable, afectivo, con límites claros y consistentes puede reducir significativamente el impacto de estas predisposiciones. Esto rompe con una idea muy extendida, que todo es genético o todo es ambiental. La realidad es una interacción constante entre ambos. Hay algo especialmente importante que muchas personas no consideran. Cuando pensamos en un niño problemático, solemos centrarnos en la conducta visible, la agresión, los gritos, el conflicto. Pero lo que realmente preocupa a los especialistas no es la intensidad emocional, sino la ausencia de ella. Un niño que se enfada mucho puede aprender a regularse. Un niño que siente culpa puede cambiar su comportamiento. Pero un niño que no siente nada frente al daño no tiene una razón interna para hacerlo. Y eso lo convierte en un desafío completamente distinto. A lo largo de los años, distintos experimentos han intentado abordar esta cuestión. Uno de los hallazgos más interesantes es que enseñar habilidades emocionales puede mejorar el comportamiento en muchos niños. Aprender a identificar emociones, reconocer expresiones faciales, entender consecuencias, todo eso ayuda. Pero en niños con rasgos callosos emocionales, este aprendizaje suele ser más lento y menos efectivo si no se adapta específicamente a sus necesidades. Esto no significa que no puedan cambiar, significa que necesitan estrategias diferentes. Aquí es donde entra una de las claves más importantes y al mismo tiempo menos intuitivas. El castigo por sí solo no funciona, de hecho puede empeorar la situación. Estos niños no responden al castigo de la misma manera que otros porque no experimentan el mismo nivel de angustia emocional. En cambio, responden mejor a sistemas estructurados de refuerzo positivo, donde se premian las conductas adecuadas de forma consistente. También es fundamental establecer límites claros, pero acompañados de explicaciones y entrenamiento emocional. Y en medio de todo esto aparece una pregunta que no es solo psicológica, sino también moral. Si un niño no siente empatía de la misma manera, ¿hasta qué punto es responsable de sus acciones? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, porque nos obliga a replantearnos conceptos como culpa, responsabilidad y justicia. Un adulto toma decisiones con un sistema emocional completamente desarrollado. Un niño, en cambio, está en proceso, y si ese proceso es diferente desde el inicio, la forma en que entendemos sus acciones también debería serlo. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, hemos recurrido tantas veces a la idea de niño malvado. Es una forma simple de explicar algo que en realidad es muy complejo. Es más fácil pensar en términos de bien y mal que aceptar que hay cerebros que funcionan de manera distinta. Pero esa simplificación tiene un costo, porque cuando etiquetamos a un niño como malvado, dejamos de intentar entenderlo. Y cuando dejamos de entender, dejamos de intervenir. La realidad, aunque menos dramática que las historias de terror, es mucho más relevante. La mayoría de estos niños no buscan hacer el mal de forma consciente. No hay un deseo oscuro o una intención maligna en el sentido clásico. Lo que hay es una desconexión, una dificultad real para experimentar ciertas emociones que damos por sentadas. Y eso cambia completamente la forma en la que deberíamos abordarlo. Volviendo a aquella escena inicial, durante mucho tiempo pensé que había presenciado algo perturbador en el sentido más simple, un niño siendo cruel. Pero con el tiempo y con el conocimiento que tenemos hoy, la interpretación cambia. Tal vez no era maldad en el sentido tradicional, tal vez era algo más silencioso, más invisible, pero también más importante de entender, la ausencia de empatía. Y esa ausencia, aunque no haga ruido, aunque no grite, aunque no se note a simple vista, es lo que realmente define el problema. Porque ahí es donde empieza todo. No en el acto visible, no en el conflicto, sino en lo que ocurre dentro de la mente de ese niño. Una mente que en lugar de rechazar el daño, simplemente no reacciona ante él. Y eso debería hacernos reflexionar, no desde el miedo ni desde el juicio, sino desde la responsabilidad.
porque entender no es justificar. Entender es el primer paso para intervenir, para prevenir, para cambiar el rumbo de una historia que, si se ignora, puede volverse mucho más compleja con el tiempo. Al final, la pregunta no es si existen niños malvados. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a mirar más allá de esa etiqueta y entender lo que realmente está pasando dentro de ellos.